El entrelazamiento cuántico es sin duda uno de los fenómenos más misteriosos y fascinantes de toda la mecánica cuántica hoy en día, ya que sin duda esto desafía lo que es nuestra comprensión clásica de la física y el concepto de la localidad, temas que son bastante importantes y estaremos discutiendo de manera muy detallada en el transcurso de este episodio. Así que de esta forma, dos partículas entrelazadas, aunque estén separadas por grande distancia, es decir, inmensa distancia, permanecen correlacionadas de una manera que parece por lo menos instantánea, lo que implica el principio de la no localidad en un comportamiento, es decir, en su comportamiento. Este fenómeno ha sido objeto de mucho estudio durante mucho tiempo, es decir, no solo ha generado debates filosóficos, sino que también ha sido confirmado experimentalmente mediante diversas pruebas, pero especialmente mediante la prueba de la desigualdad de Bell, una desigualdad que es bastante importante en el concepto de la mecánica cuántica. Ahora bien, en este análisis de hoy, exploraremos en profundidad lo que es el principio del entrelazamiento cuántico. Además, estaremos tocando lo que son las pruebas de Bell y sus implicaciones y aplicaciones, es decir, aquellas aplicaciones emergentes en el mundo de la tecnología cuántica, especialmente ahora que estamos en una era donde la tecnología cuántica es un tema bastante relevante. Por lo que yo considero que debemos entender primero el entrelazamiento cuántico para de esta forma poder hablar de la naturaleza del fenómeno. Solo así podemos decir entenderlo. Ahora bien, el entrelazamiento cuántico, quiero decirle a ustedes que ocurre cuando dos o más partículas se correlacionan de tal manera que el estado de una de ellas no puede, digamos, no puede describirse independientemente del estado de las otras, incluso cuando están separadas, es decir, por grande distancia. Este fenómeno, bastante especulativo, pero muy importante, fue propuesto por Albert Einstein, uno de los mejores, digamos, de los más destacados físicos de la historia, y otro también de sus físicos bastante famosos como Boris Podolsky y Nathan Rosen. Ese fue uno de los famosos artículos que ellos publicaron en el EPR de 1935. Allí se publicó como una paradoja que desafía el realismo local y sugiere que la mecánica cuántica de hecho está incompleta. Ahora bien, en términos prácticos podemos decir, si medimos una propiedad de una partícula entrelazada como su spin, la medición afecta instantáneamente el estado de la otra partícula, aunque éstas pues estén separadas a grande distancia, como ya he venido mencionando, independientemente si están conectadas o si están separadas a grande distancia o no. Ahora bien, lo que crea al mismo tiempo problemas específicamente con la no localidad y la interpretación de la mecánica cuántica como la conocemos hoy en día. Y de esta forma, el entrelazamiento cuántico desafía significativamente lo que es el principio clásico de la localidad, que este establece que los objetos no solo pueden influir a otro objeto a través de señales que se transmiten, es decir, a velocidades finitas, velocidades como la luz. Sin embargo, en el entrelazamiento cuántico ocurren cosas bastante, digamos, importantes y especulativas al mismo tiempo, porque la correlación entre partículas parece ser instantánea, lo que ha llevado a debate intenso sobre el principio de la acción a la distancia, si en verdad afecta o no afecta, que Albert Einstein de hecho llamó como algo espeluznante, es decir, él ni siquiera podía entender lo que acababa de ocurrir, lo que eso significaría en el ámbito de la ciencia. Y este fenómeno hoy en día sigue desafiando, es decir, mucho físico, donde tenemos diferentes interpretaciones, es decir, pero además desafía aquellas tradiciones de realismo físico, ya que sugiere que no es posible de esta forma describir la realidad de manera completa sin incorporar las correlaciones no locales entre partículas entrelazadas. Los debates sin duda sobre el entrelazamiento cuántico han llevado diferentes interpretaciones a través de lo largo de la historia, es decir, de la mecánica cuántica, incluyendo, por supuesto, la interpretación de Copenhague, la teoría muy importante, una famosa teoría, la teoría de las variables ocultas, que de hecho ya expliqué en uno de mis programas anteriores, y las interpretaciones de mucho mundo también, que también toqué en uno de mis programas. Pero bien, hablemos precisamente en la desigualdad de Bell y las pruebas experimentales que se han llevado a cabo en el transcurso de los años, es decir, en el transcurso de toda la historia. El teorema de Bell en su principio fue un teorema bastante que generó muchas controversias porque
Bueno, esta fue una idea de John Bell en el 1964, es decir, él propuso un teorema que proporcionaría por lo menos una manera de probar experimentalmente si la naturaleza es realmente no local, como la sugiere la mecánica cuántica, o si se puede explicar, digamos, las correlaciones cuánticas mediante teorías de variables ocultas. Entonces, eso fue lo que motivó, digamos, lo que fue el surgimiento de esta teoría. Es decir, buscar una forma de hacer esas correlaciones. Y de esta forma, las llamadas desigualdades de Bell son una serie de relaciones matemáticas bastante complejas, las cuales no vamos a tocar en este programa, pero sí vamos a tocar los puntos que son, digamos, más relevantes para tener un conocimiento mucho más compacto, las cuales deben ser satisfechas por cualquier teoría que respete el realismo local. Y así la predicción de la mecánica cuántica es que, bueno, en experimentos específicos con partículas entrelazadas, esta desigualdad será violada según aquellos experimentos, lo que indicaría que la naturaleza no puede ser o no puede describirse completamente mediante teoría de variables ocultas locales. Es decir, este experimento comprobó que había un pequeño error en aquellas formulaciones. Pero sin embargo han surgido numerosos experimentos que también siguen violando las desigualdades de Bell digamos, la respuesta del teorema de Bell. Y desde aquella publicación se han llevado a cabo numerosos ensayos, experimentos, etcétera, para poner a prueba, decir, su predicción, si son, digamos, exactas o no, y si son verdaderas o falsas. Lo que también ha generado muchas especulaciones, y de esta forma los experimentos más conocidos fueron aquellos realizados por el señor Alan Aspect en la década de 1980. Los resultados de estos experimentos mostraron con bastante claridad que las desigualdades de Bell son violadas y que no son como lo describe la teoría, es decir, confirmando la predicción de la mecánica cuántica, y sugiere que las correlaciones entre partículas de las que hemos venido hablando y de las que hay un gran interés hoy en día por estudiar, de aquellas partículas entrelazadas, no pueden explicarse mediante teorías locales, simplemente. Más recientes, también los llamados experimentos Laguna, aquellos experimentos más sofisticados, es decir, destinados a mejorar la precisión de estas pruebas, a eliminar con estos experimentos, digamos, más bien planificados, aquellos posibles fallos de los experimentos previos que podrían arrojar datos, digamos, erróneos, confirmando también de manera muy concluyente la violación flagrante de las desigualdades de Bell y la existencia del entrelazamiento cuántico, es decir, a escala que va más allá de la escala microscópica, es decir, a escala masiva. Y a pesar de estos experimentos, los entrelazamientos cuánticos tienen diversas aplicaciones, es decir, hoy en día, especialmente en el ámbito de la computación cuántica y la tecnología y otras áreas también, y la biología también, que juega un papel muy importante, como vimos en uno de mis episodios anteriores, como se relaciona también lo que son los entrelazamientos cuánticos en el área de la biología. Así que se lo dejaré en la descripción de este video por si le interesa. Un tema bastante importante que yo considero que ustedes podrían sacarle mucho provecho. Ahora bien, una de las implicaciones o de las aplicaciones más prometedoras del entrelazamiento cuántico es el campo de la criptografía, es decir, la criptografía cuántica, especialmente en la distribución cuántica de claves, especialmente aquellas claves QKD. Y bien, en este contexto, el entrelazamiento cuántico se utiliza para generalizar o para garantizar la seguridad de las comunicaciones, es decir, tener un nivel de comunicación mucho más estricto y seguro. También lo vemos en la distribución de clave a través de sistemas entrelazados, lo cual garantiza que cualquier intento de interceptar o espiar las claves cuánticas será detectada automáticamente en tiempo real debido a la perturbación inevitable que esto sin duda causaría en el estado entrelazado mediante aquellos entrelazamientos cuánticos. Además, y algo que es muy importante, quiero compartir con ustedes hoy, la teletransportación cuántica también es otro avance muy importante y significativo, derivado también, sin duda, de lo que es el entrelazamiento cuántico. Aunque por supuesto no implica la transferencia instantánea de materia, como ciertas personas especulan. La teletransportación cuántica permite transferir el estado cuántico de una partícula a otra a distancia
bastante enorme, utilizando partículas específicamente entrelazadas. Este proceso ha sido demostrado una y otra vez en diferentes experimentos y, como hemos visto, tiene aplicaciones muy profundas en lo que es el tema de la computación cuántica y la comunicación cuántica a larga distancia. Ambas áreas, las cuales hoy en día han sido objeto de desarrollo y de estudio muy significativo y que, de hecho, como ya ustedes saben, la computación cuántica ya no es solo una ciencia ficción. Hoy en día es una realidad y allí encontramos precisamente numerosas aplicaciones de estos enlaces cuánticos tan importantes que nos permiten aquello avance tan significativo en un mundo que es altamente conectado, entrelazado. Y también quiero que es importante que mencionemos que el entrelazamiento cuántico es un recurso fundamental en la computación cuántica, porque los qubits, es decir, las unidades de información en un ordenador cuántico, pueden estar entrelazados, lo que permite de esta forma realizar aquellos vastos cálculos mucho más precisos y complejos y también mucho más rápidos que un ordenador clásico, y también los algoritmos cuánticos como el algoritmo de Shor o el algoritmo de Grover. Estos son uno de los dos algoritmos más significativos con relación a la computación cuántica y ambos dependen exclusivamente del entrelazamiento cuántico, es decir, para explorar múltiples estados simultáneamente y realizar aquellas operaciones a velocidades, digamos, hoy en día, con los conocimientos de computadoras actuales, inimaginables, porque los ordenadores tradicionales, es decir, fallarían al instante, es decir, no tienen la capacidad de cálculo para hacer estas operaciones. Además, quiero mencionar que las redes cuánticas, las cuales permiten la comunicación segura y el procesamiento de información cuántica entre nodos distantes, puede también beneficiarse del entrelazamiento cuántico. Es decir, esta red cuántica será crucial para el desarrollo de Internet cuántico en el futuro. Y no me refiero a un futuro muy distante, me refiero a un futuro bastante cerca. Quizás en la próxima década estaremos viendo esto una realidad donde la información cuántica puede transmitirse de manera segura y eficiente entre diferentes ubicaciones sin riesgo de ser interceptada o ser interferida por agentes externos. No obstante, con todo esto, como siempre, hay desafíos éticos con todo esto. También debemos entender la interpretación correcta, que a menudo pues ha generado muchos errores, muchas especulaciones, y también la filosofía que hay detrás de todo este tema, porque sin duda el entrelazamiento cuántico plantea cuestiones filosóficas que son muy profundas sobre la naturaleza de la realidad, además también la naturaleza del tiempo y el espacio, ¿por qué no? Y de esta forma, la variación de las desigualdades de Bell, yo creo que sugiere que las teorías de variables locales, es decir, de variables ocultas locales, no pueden explicarse exclusivamente, al menos completamente en el universo, lo que obliga a los físicos, a los filósofos y otros investigadores a reconsiderar cómo entendemos precisamente el mundo físico que conocemos tradicionalmente, porque el concepto de la no localidad desafía profundamente lo que es nuestra intuición y plantea también preguntas muy importantes sobre la casualidad y la interconectividad del universo. Yo creo que sin duda, como hemos visto, amigos, compañeros, es prioritario el tema de la privacidad cuántica y la seguridad global en un mundo que es altamente conectado. Es decir, vivimos en un mundo hoy en día donde prácticamente como nodos, donde el mundo está conectado de extremo a extremo y como de seguro será mañana, es decir, el Internet ha cambiado y ha revolucionado el mundo para siempre. Y la historia nos ha enseñado que a medida que avanza la tecnología, y yo creo que la cuántica no será una excepción de todo esto, surgen preocupaciones muy profundas, es decir, sobre su impacto en la privacidad y la seguridad global. La criptografía, por ejemplo, la criptografía cuántica que promueve comunicaciones efectivas y seguras, pero también plantea el riesgo de una carrera armamentística, es decir, interminable, una carrera armamentística cuántica, donde esta tecnología también puede ocurrir el riesgo de que fueran usadas por manos, digamos, no intencionadas, donde los avances en la computación cuántica podrían amenazar nuestra existencia en este mundo, es decir, la infraestructura de seguridad digital existente.
Y la investigación sobre el entrelazamiento cuántico continúa hoy en día siendo, objeto fundamental para el desarrollo de computadoras cuánticas, es decir, más potente, más práctica y precisa. Y actualmente uno de los mayores desafíos, es decir, problemas que enfrentamos o que enfrenta la humanidad es también el entrelazamiento cuántico. Su viabilidad a gran escala, es decir, a escalas que son mucho más mayores, y también mejorar lo que sería la estabilidad temporal, que aún en día no es posible 100%. Y de esta forma, a medida que se superan estos obstáculos, estos restos, yo creo que las computadoras cuánticas pueden revolucionar la criptografía, la simulación de materias y la resolución de problemas, es decir, la resolución de problemas complejos que hoy en día no podemos ni siquiera acercarnos a dar respuesta, precisa. Y yo creo que sin duda el futuro del Internet cuántico dependerá en gran medida del uso efectivo de aquel entrelazamiento cuántico para transmitir aquella información de manera, segura, eficiente y rápida en todas partes del mundo. Las investigaciones futuras probablemente, yo creo, y esta es una pequeña estimación que voy a hacer, yo creo que se centrará en expandir como estas redes cuánticas a nivel global y quizá mantener la integridad del entrelazamiento cuántico a distancias, considerables, a grandes distancias. Y aunque esto quizás podrían ser uno de los desafíos más profundos de este entrelazamiento cuántico, pero yo creo que la ciencia nos ayudará a acercarnos por lo menos un poco a esa parte. Aunque las pruebas de Bell han confirmado, las no localidades del universo, los científicos siguen trabajando arduamente y explorando nuevas maneras de probar los límites de aquel entrelazamiento cuántico. Es decir, han surgido ciertos experimentos mucho más sofisticados que quizás podrían, y digo quizás, arrojar cierta luz sobre otros aspectos desconocidos y desconcertantes hoy en día de la mecánica cuántica, y quizá podría, si tenemos éxito, abrir nuevas posibilidades tecnológicas en este mundo. Así que díganme ustedes qué piensan o qué les parece este tema. Me gustaría de esta forma saber su pensamiento en la sección de comentarios, porque yo considero que no hay duda de que el entrelazamiento cuántico y las no localidades son conceptos bastante primordiales y fundamentales en la mecánica cuántica, que han cambiado radicalmente nuestra comprensión de la realidad y del universo. Y yo creo que como humanidad colectivo estamos en una etapa o una era donde es posible que surjan grandes desarrollos con relación a esta área, porque desde estas pruebas experimentales de la desigualdad de Bell hasta las aplicaciones emergentes, es decir, en criptografía cuántica, computación y redes cuánticas, yo creo que estos fenómenos sin duda están impulsando una nueva era de tecnología cuántica que hace poco eran inimaginables. Sin embargo, también plantea desafíos filosóficos y éticos que deben ser abordados cuidadosamente, es decir, tratados punto a punto a medida que avanza la ciencia hacia el futuro. Y yo creo que con esto, compañeros, yo creo que con esto concluye la profunda inmersión de hoy en este fascinante mundo del entrelazamiento cuántico. Yo creo que este episodio ha tocado ciertas partes, por lo menos de las más relevantes de este tema, por lo que sin duda la no localidad y sus extraordinarias implicaciones para la ciencia y la tecnología, yo creo que ya han sido temas que hemos tocado con bastante detalle en este tema de hoy, que espero también que ustedes hayan podido por lo menos disfrutarlo. Y sin duda exploramos lo que es el innovador concepto de las partículas entrelazadas, es decir, profundizamos en las desigualdades de Bell y la conveniencia, evidencia experimental, y destacamos también cierto punto sobre cómo estos fenómenos están sin duda impulsando lo que es el avance en la criptografía cuántica y otras áreas como lo es la computación cuántica y la red, es decir, el internet y todo. Y también esto, como ya mencioné, tiene un factor bastante importante, lo que es el tema de la biología. Porque sin duda yo creo que en un momento emocionante donde nos encontramos hoy en día, es decir, para la investigación cuántica, con un potencial de hecho infinito y algunos desafíos éticos críticos por delante, pero yo creo que debemos enfrentarlo y buscar soluciones, viables
Por lo que no olvides dejar tu pensamiento y preguntas en la sección de comentarios a continuación si tienes alguna pregunta o alguna idea que te gustaría compartir con nosotros, porque de hecho me encantaría saber de ti, de tus pensamientos, saber qué piensas. Así que asegúrate de suscribirte y tocar la campana de notificación para que no te pierdas nuestro próximo episodio donde continuaremos desentrañando los misteriosos de la ciencia, es decir, los misterios de la mecánica cuántica y otros temas más fascinantes. Así que gracias por mirarnos y gracias por conectar con nosotros y hasta la próxima.